Buenos medios días a todos. Bueno, es un placer estar aquí patrocinando este espacio. Creo que además hay un montón de conocimiento que vamos a poder compartir en estos 3 días, 3 intensos días. Un poco como introducción o como ponencia introductoria, lo primero que me planteaba, ¿no?, a la hora de ver cuál era el objetivo, cuál es el objetivo realmente del turismo, ¿no? Es la pregunta que me hacía y que os traslado de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, de un destino turístico? Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en un foro parecido en el que pues, un catedrático universitario hacía una reflexión y dejaba muy claro que el foco o el objetivo de un destino turístico no era más, o el principal objetivo era mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como gran objetivo, ¿no?, más allá de todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que es importante que focalicemos, ¿no?, cuál es el objetivo de un destino turístico. Evidentemente, para eso, pues todos sabemos que tenemos que trabajar en esa tan ansiada búsqueda por la sostenibilidad, ¿no?, desde, evidentemente, la vertiente pues, social, económica y medioambiental, ¿no? Porque es verdad que si nos ponemos a analizar, hay muchos destinos líderes mundiales que realmente pueden carecer de alguna de las vertientes. No es fácil, ¿no? Estaba tomando algunas referencias, veíamos casos como República Dominicana, destinos que son líderes o son potencias internacionales. Estamos hablando de un destino que tiene un 15% de PIB turístico, 10 millones de habitantes, recibe 11 millones de turistas al año y realmente pues un cuarto de la población de ese país vive por debajo del umbral de la pobreza. Ciudades destino como Nueva Delhi, ¿no?, que es uno de los principales destinos turísticos. El Taj Mahal recibe 8 millones, ¿no?, de visitantes, y estamos hablando de un destino donde la OMS ya ha dicho, ¿no?, que la contaminación supera 30 veces lo permitido. Luego me venía también referencias porque se habla, por ejemplo, de destinos como Costa Rica, ¿no?, que se ponen como ejemplo también normalmente de sostenibilidad medioambiental, pero también es un modelo que al fin y al cabo hablamos de un destino que tiene 5 millones de habitantes, que recibe 2,5 millones de turistas. Entonces, claro, en España estamos batiendo récords turísticos, tenemos 48 millones de habitantes, casi que hacemos Capicúa, 84 millones de turistas. Entonces, ¿cómo conseguimos en un destino como España esa tan ansiada sostenibilidad, ¿no? Creo que ese es un poco el gran planteamiento inicial, ¿no? Déjame a ver si consigo. Vale, perfecto. Entonces, teniendo claro cuál es el objetivo, me gustaría introducir algunas variables que creo que hay que contextualizar. En primer lugar, el contexto, ¿no? Es decir, cuál es el contexto en el que nos vamos a mover como destinos turísticos, ¿no?, en los próximos años. Creo que se habla mucho y todos somos conscientes de que la única constante de nuestra era es el cambio, ¿no? Eso creo que es una frase que es muy redundante y que puede ser que digamos, bueno, pero el cambio nos ha acompañado siempre, ¿no? El cambio al final nos forma parte de la realidad humana, no es nada nuevo tampoco, ¿no? Pero es verdad que quizás lo que hace particular la era que nos ha tocado vivir es la velocidad de ese cambio, ¿no? Estamos ante una velocidad sin precedentes, los números lo indican. Estaba buscando referencias para contextualizar esto. Hablamos de que Netflix tardó 3,5 años en conseguir 1 millón de usuarios, allá por finales de los 90. Facebook consiguió 1 millón de usuarios en 10 meses, en el año 2004. Spotify en 5 meses, en el año 2008. ChatGPT consiguió 1 millón de usuarios en 5 días. O sea, eso habla de realmente la velocidad del cambio que estamos sufriendo. Threads, que ha salido hace poco del grupo Meta, la nueva red social, consiguió 1 millón de usuarios en 1 hora y media. O sea, ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Un contexto cambiante donde la velocidad puede llegar a ser abrumadora. Con lo cual, un poco el planteamiento, creo que tenemos que entender que estamos en un entorno de incertidumbre por múltiples factores, por lo cual creo que una de las cosas que tenemos como gestores de destinos o de empresas turísticas que entender es que tenemos que aprender a navegar en esa incertidumbre. Tenemos que desarrollar la capacidad de detectar oportunidades donde otros solo ven amenazas. Yo creo que esa es la innovación turística, ¿no? Y eso tiene que ser una palanca para nosotros. En un cambio constante, navegar en esa incertidumbre para detectar oportunidades. Es verdad que luego hay una realidad en ese contexto que tiene que ver con el usuario. Y llamo usuario porque, a mi modo de ver, un turista o un viajero, antes de ser turista o ser viajero, es usuario. Todos somos usuarios.
tenemos que empezar a entender que todo el viaje empieza mucho antes de que entre en nuestro destino turístico. Y eso es una realidad. De hecho, hablaremos de esto en este foro, ¿no? Creo que hay ponencias que hablan también de las nuevas generaciones de usuarios. Estamos hablando de un usuario empoderado, se va a hablar de la generación Z, hablamos de generaciones que se están incorporando masivamente al consumo. Son personas que tienen hoy entre 24 o 29 años, que lo particular es que son nativos digitales, como llamamos nosotros, y que han sido la primera generación en navegar en ese cambio. Posiblemente hasta laboralmente en su vida han sido capaces de adaptarse, ¿no? Una gran capacidad de adaptación. También me pregunto cuántas personas de esa generación realmente tienen labores de responsabilidad en la gestión de nuestros destinos o de nuestras industrias, ¿no? Que creo que es algo que tenemos que pensar. Luego, por no decir generaciones de las que se hablarán también, como la generación alfa, que son aquellos que nacen a partir del 2010, pero que serán los que dicen que serán los que sean 100% digitales. Hablamos de una generación que hoy en su máxima expresión tendrán 14 años, pero que realmente entienden la tecnología como una continuación de sí mismos, ¿no? Es decir, viven ya en el metaverso, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer todo muy lejos, pero la realidad es que dentro de 10, 15 años serán una de las principales, ¿no?, generaciones de consumo, ¿no? Y cuando hablamos del usuario, tenemos que entender también que como turismo, el turismo es ocio. Entonces tenemos que, un buen ejemplo en entender cómo ha cambiado, cómo está cambiando el usuario en el consumo de ocio. Hay ejemplos que creo que nos pueden servir de cómo ha habido una gran disrupción tecnológica en otras industrias del ocio. Siempre me gusta poner el caso del cine y de cómo las grandes plataformas de streaming han disrumpido una realidad, ¿no? Al final, ¿qué consiguieron hacer estas grandes plataformas? Entender al usuario, entender cuál era la revolución tecnológica que se estaba produciendo, cómo había cambiado, cómo las capacidades que teníamos hoy en día podían responder mejor a las necesidades de ese consumidor de ocio que quería, pues, vivir esa experiencia desde la comodidad de su casa, empoderado, en cualquier momento. Todo justo, además, suele coincidir también con una revolución tecnológica que en este caso permitió llevar, pues, el Internet de alta velocidad a nuestros hogares, los dispositivos de alta fidelidad, imagen y sonido, con lo cual al final el mundo del cine, para entendernos, se quedó obsoleto. Un patio de butacas, ¿no?, una pantalla grande compartida. Esto me hace también reflexionar sobre si realmente, o creo que es este el estadio en el que tenemos que ponernos, si realmente hoy la industria turística, la experiencia de los destinos turísticos, de las empresas turísticas, ha cambiado suficiente. Creo que es una reflexión que hay que hacer. ¿Es muy diferente a la que ofrecíamos hace 20 años o 40? Bueno, hemos reformado la infraestructura, hemos mejorado nuestros servicios, hemos incorporado tecnología, pero estamos siendo disruptores en lo que tiene que ver con la experiencia. El título del foro, en general, es Desafío Total, ¿no? Es esa película de los años 90, que hoy cumple 35 años aproximadamente, y que ya vislumbraba un futuro donde se podía vivir una experiencia a la carta desde la comodidad del sillón de tu casa. Esto, que era ciencia ficción, pues puede dar a entender que no estamos tan lejos dentro de unos años de que esa tecnología que permite la experiencia inmersiva y virtual empiece a llegar a unos niveles en los que tengamos que plantearnos como destinos cómo estar allí y cómo va a cambiar eso las reglas del juego, ¿no? Hablamos de la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia, muchos dicen, y es verdad, bueno, esto al final va a implicar varias cosas. Primero, que tenemos que entender que los competidores de nuestros destinos no son el destino cercano o el destino internacional, sino que tenemos que entender que en un mundo donde la digitalización y la innovación es constante, cualquier oferta de ocio que no implique viajar es competencia de un destino turístico. Todos los destinos sabemos que las experiencias cada vez tienen que ser más memorables, ¿no? Y yo creo que va a afectar en dos vertientes. En primer lugar, en entender cómo las tecnologías van a mejorar la experiencia del turista en destino, que lo hay, y no porque lo digamos nosotros, sino porque estamos viendo que los grandes players tecnológicos, que son los que marcan las reglas del juego, están yendo hacia que olvidemos los dispositivos y que el mundo virtual se entrelace, ¿no?, con el mundo físico y se diluya esa frontera entre lo que es un mundo digital y un mundo físico, ¿no?
Evidentemente, es un proceso de cambio, pero ya se está poniendo el foco allí y eso va a haber que tenerlo en cuenta y los destinos que quieran ser competidores van a tener que ver cómo eso es un exponenciador de su experiencia en destino. Pero yo voy más allá. Creo que en este foro nos toca pensar en los próximos años, como digo, y creo también que existirá una experiencia 100% digital. Va a existir, lo que hay que ver es qué implicaciones tiene eso para los destinos turísticos. Realmente yo vislumbro un futuro en el que España en el año 2040 pues, pueda seguir recibiendo pues, 80 y pico millones, 90, 100 millones de turistas físicos, pero que pueda recibir 1.000 millones de turistas digitales. O sea, la experiencia digital puede ser además un gran aliado de los destinos turísticos. Muchas veces en muchos foros se habla del problema de la sostenibilidad, del impacto que tiene el turismo en nuestro territorio, en los espacios protegidos, se habla de tasas turísticas, ecotasas, de limitar la entrada de los turistas a determinados espacios protegidos. La experiencia virtual creo que es una posibilidad que tiene una sinergia completa, que es, en primer lugar, nos permite ampliar el rango de las personas que pueden disfrutar de una experiencia turística, virtualizándola. En segundo lugar, por ejemplo, nos permite que sea un elemento de promoción turística para llegar mucho más allá de las personas que pueden visitar físicamente un destino. Y en tercer lugar, también hará que se ponga mucho más en valor la experiencia física. Si nosotros alcanzamos y abrimos el funnel a millones y millones de turistas que vivan esa experiencia, los que decidan que vale la pena venir a visitarla, lo pondrán mucho más en valor de lo que lo hacen ahora y posiblemente pagarán más por disfrutar de esa experiencia que realmente valga la pena. Entonces, os pido un poco que dediquemos estos días a ponernos en situación, ¿no? De cómo podemos sacar. Porque, en mi opinión, es la competitividad digital basada en el conocimiento la que nos puede llevar a ese escalón, ¿no? A expandir los límites de nuestra industria, que es lo que tenemos que proyectar, ¿no? Como gestores de destino. El conocimiento es algo que se va a tratar en este foro. Creo que hay varias ponencias sobre el dato. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos hablando de las experiencias turísticas, lo primero que habrá que conocer es a ese usuario digital, qué gustos tiene, qué necesita, cómo podemos resolver esas necesidades. Ya os digo que la guerra de los datos del usuario ya la hemos perdido. Es decir, creo que a estas alturas llegamos un poco tarde a la guerra de los datos de los usuarios, donde los grandes players tecnológicos americanos pues llevan la delantera, ¿no? Es decir, hoy en día nuestros datos pues, evidentemente están en propiedad de los principales activos de Meta, del grupo Amazon, ¿no? de Apple, evidentemente de Google, ¿no? Entonces, pero la buena noticia es, como en toda situación de incertidumbre hay oportunidades. Europa tiene una gran oportunidad de trabajar en la guerra o en la batalla de los datos industriales. Los datos industriales, no los datos del usuario, son un gran activo para nuestra industria, para proyectar nuestra industria. Se hablará en este foro, además, de los espacios federados de datos y las oportunidades que eso trae. Creo que es el momento de plantearnos que realmente tenemos que conocer más al usuario y tener la capacidad de desarrollar proyectos que sean tractores basados en los datos. Las grandes disrupciones que ha habido en la industria, hablábamos de Amazon, de Google, pero es que en nuestra industria turística los grandes disruptores de los últimos años han sido los operadores turísticos online, que han cambiado la manera de comercializar, los grandes metabuscadores, han sido las plataformas como Airbnb, que realmente ha hecho un poco la uberización del turismo, en el cual ha entendido las necesidades entre una demanda y una oferta y la ha resuelto de una manera nativa digital, y luego siempre vamos nosotros intentando regular, ¿no?, por detrás. Entonces, os invito a que naveguemos estos días también con las oportunidades que nos dan los datos industriales. Sin origen no hay destino, esa es una máxima, sin origen no hay destino. Entonces, no hay destino inteligente sin inteligencia en origen. Creo que la mayor capacidad que debe tener un destino en la gestión de la información es ser inteligente en origen, que es allá donde se toman la decisión los usuarios de venir, de valorar nuestras experiencias y decidir venir a visitarnos. En definitiva, la competitividad digital de un destino o de las empresas turísticas va a ser el principal indicador de sostenibilidad de ese destino. Vivimos en un mundo digital, en una economía digital, y la competitividad digital es la que nos puede llevar a ser sostenibles en el tiempo. Segitur presentaba un informe hace poco, ellos le llaman Índice de Madurez Digital de las Pymes Turísticas, y creo que lo cifraba
en 31 puntos sobre 100. La realidad actual, ¿no? Y está bien hacer ese ejercicio porque, claro, si queremos evolucionar, está muy bien hablar, pero tenemos que tener un dato, un indicador que nos ayude a saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Estamos hablando de un 31 sobre 100. Evidentemente, tenemos mucho trabajo por hacer. Es un reto global. O sea, estamos hablando de retos globales. La industria la están transformando grandes players internacionales. Tenemos que entender que aquí esto va de la colaboración entre empresas privadas, entre competidores para cooperar por un objetivo común, entre lo público y lo privado, entre las propias instituciones públicas. Es la cooperación la que nos va a permitir ser competitivos como industria en buscar objetivos comunes. La competitividad, en mi opinión, es la que nos va a poder llevar a transformar realmente el modelo turístico. Esa transformación del modelo turístico, que en mi opinión tiene que ir de entender una industria que hoy por hoy está 100% basada en los servicios, una industria de servicios, una industria líder mundial, en la que evidentemente tenemos destinos maravillosos que la gente quiere venir a visitarnos, pero que tenemos que empezar a entender cómo podemos prepararnos para que eso siga pasando o cómo se va a transformar el viaje en los próximos años. Creo además que hay una gran oportunidad para que los destinos turísticos rompan las fronteras. Es decir, en un mundo en el que cada vez va a ser más digital, generaciones que se van a incorporar y que van a entender el viaje de otra manera, la oportunidad de los destinos turísticos también está en romper las barreras y las limitaciones del propio destino. Un destino turístico de futuro será aquel que tenga la capacidad de generar desarrollo económico y social más allá de los visitantes físicos que lo visiten. Un destino turístico, los visitantes tienen una limitación, es decir, y tienen una presión sobre el territorio, pero tenemos que empezar a proyectarnos más allá de eso. Basándonos en el conocimiento y la innovación, tendremos la oportunidad de construir destinos turísticos de futuro. Creo que ha llegado el momento. Este foro me parece que es el escenario perfecto. Uno de los problemas que creo que nos enfrentamos como gestores de empresas o gestores de destinos es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para reflexión. Las urgencias nos matan, ¿no? Y realmente para innovar hay que pensar. Hay que tomarse un tiempo, hay que salir del día a día y hay que empezar a visualizar. Y creo, y os invito a que estos 3 días hagamos una reflexión, porque además he estado leyendo todo el contenido y vamos a tener ponencias que hablen de robotización, de la relación entre esa robotización y el aspecto humano de la experiencia turística, de inteligencia artificial. Hay eminencias en temas de datos y de espacios federados de datos en Europa. Vamos a hablar de contenidos, de las generaciones que vienen. Se va a hablar incluso de destinos maduros y cómo se pueden reconvertir, ¿no? o redefinir esos destinos. Creo que tenemos un montón de contenidos estos 3 días. Os invito a que hagamos un esfuerzo para intentar no hacer caso a lo importante, a lo urgente, perdón, para poner el foco en lo importante en estos días, ¿no? Porque creo que efectivamente hay un gran desafío. Tenemos un desafío como destinos. Hay mucha incertidumbre, hay mucha velocidad. Necesitamos prepararnos a los destinos del futuro y creo que, sin más, el mensaje que creo que es importante es eso, que tengamos tiempo para pensar, que nos proyectemos, porque tenemos que transformar nuestros destinos y tenemos que transportar nuestros destinos al viajero del futuro. Así que, sin más, muchas gracias, espero que podamos disfrutar todos. Estaremos por aquí para lo que haga falta y que disfrutéis de estos 3 días intensos de foro, que estoy seguro yo, desde luego, los voy a disfrutar. Así que, de nuevo, gracias a ITH y gracias a Fitur, y deseando escuchar ya a los expertos que tenemos a continuación, que creo que es un panel fantástico y todo lo que viene. Así que muchísimas gracias. Disfrutar.